Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Voy a poner la cámara, pero bueno, tampoco es que... Muy bien. Oye, pues ya se está grabando esto, sí, perfecto. Vamos a hacer lo que dijimos, ¿eh? Un ejercicio en el que se viese, pues bueno, pues cómo hacíamos esto del descuento de flujos y la valoración por ratios comparables, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es un ejemplo, pues bueno, pues es un poco un caso, ¿no? Para que podamos ver a partir de qué supuestos, pues nosotros no vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, pues una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance de situación con una serie de años por delante. Tenemos que hacer unas proyecciones. ¿Ve? De lo que se trata, normalmente tenemos un año inicial, tenemos el año inicial, ¿de acuerdo? Y después tenemos que hacer unas proyecciones en base, pues bueno, pues a unas determinadas pues bueno, pues supuestos de crecimiento de las ventas, de, pues bueno, pues de un poco de lo que sea, ¿no? O de lo que sea, ¿eh? Tenemos que hacer una proyección, pues para los próximos 5 años. Entonces, acordaos que dividíamos los flujos en ese periodo en el que nosotros podemos hacer pues una serie de proyecciones que son razonables y después teníamos aquel valor terminal, aquel valor residual que se encargaba de hacer lo que era la parte de la perpetuidad. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, lo que tenemos que tener claro es, por un lado, cuál va a ser los próximos 5 años, los próximos 3, 5 años, ¿no? En los que nosotros podemos hacer esas proyecciones. Normalmente, pues bueno, pues lo que vamos a obtener pues van a ser unas ventas, ¿no? Unos gastos sobre las ventas y vamos a calcular el EBITDA, ¿no? Fijaos que aquí este no es EBITDA, ¿eh? Es EBITDA. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues lo que nosotros vamos a tener es esta cuenta de resultados. Tenemos también nuestro balance inicial y también, pues bueno, pues las proyecciones a estos 5 años. Además, nos van a dar una serie de informaciones, ¿no? Nos van a dar esta información que corresponde a la información que yo necesito para hallar la tasa de descuento, ¿eh? Lo que denominamos el WACC. ¿De acuerdo? Para ello, pues bueno, pues yo supongo que más o menos todos conocéis lo que es el WACC. De todas formas, si hay alguien que no lo conoce, tenemos una videoconferencia corta con bueno, pues explicando un poco y un PowerPoint, bueno, un PDF, donde tenéis explicado en una mini videoconferencia, pues bueno, pues lo que es el WACC y cómo se calcula. A grosso modo, el WACC, ¿qué es lo que va a ser? Entonces, pues bueno, pues el WACC, acordaos un poco, nosotros tenemos una estructura financiera, ¿no? Que está dividida normalmente entre recursos propios, ¿de acuerdo? Y recursos ajenos. Nosotros sabemos que la suma de recursos propios y recursos ajenos nos va a dar el 100% de los recursos totales de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, también sabemos que los recursos propios tienen un coste, que es el coste del equity, y que los recursos ajenos también tienen un coste, que es el coste de la deuda, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues el WACC, ¿qué es lo que va a hacer? El WACC nos va a hacer la parte proporcional de lo que pesan los recursos propios sobre el total, y entonces lo que vamos a hacer es coger los recursos propios, ¿de acuerdo?, y dividirlos entre los recursos totales, de tal forma que sabremos el porcentaje que representa el recurso propio sobre el total. Y esto lo multiplicaremos por el coste del recurso propio. Y a esto le sumaremos el qué, pues la parte proporcional de los recursos ajenos, entre los recursos totales, ¿vale? Lo multiplicaremos por su coste, por el coste de la deuda, y lo multiplicaremos por el efecto fiscal que tiene utilizar financiación ajena, 1 menos T. ¿De acuerdo? Entonces, este es el WACC. Además, sabemos que, pues bueno, pues el modelo CAPM, que normalmente es el que se utiliza, el coste del capital propio viene determinado por una relación entre la rentabilidad libre de riesgo más la sensibilidad, la beta, que es la relación entre el precio de esta empresa
y la cotización que tiene en bolsa, en el índice de bolsa. De cierta forma nos dice cómo reacciona en términos generales y esto lo multiplicamos por una prima de riesgo. ¿Vale? Entonces, esta beta es la beta apalancada. Tenemos la beta apalancada, que significa que si es una beta apalancada, tiene en cuenta el nivel de endeudamiento de la empresa. ¿Vale? Normalmente esta beta apalancada la encontramos en la información que tenemos, pues bueno, pues de las empresas. Os voy a hacer un ejemplo. Compartir aplicación pantalla, compartir. Si yo quisiera buscar, por ejemplo, ahora en Investing, ¿vale? Buscaría, pues bueno, pues cualquiera, ¿no? ¿Vale? No quiero hacer esto ahora, ¿por qué me está haciendo esto? Bueno, en fin. Es como siempre, como tengo 45 passwords, nunca sé qué tengo que poner. En fin. Tampoco es este. Un segundo. A ver, que entre. No entraremos en otro sitio. Este es. A ver si me deja ir. Coca-Cola. Me ha dejado ir. Vale. Bueno. No me deja. Rayos y truenos. Ahora, ¿por qué no me deja? Allow this domain. Venga, dale, que te pego. Qué rollo. Venga, ¿dónde estás ahora? No sé qué tengo que hacer aquí para que no me bloquee esta chisma. Bueno. A ver si me deja en otro sitio. Utilizo otro que es for traders. A ver si tengo suerte. Y me deja verlo. Busco Coca-Cola, por ejemplo. ¿Vale? Bueno. Y aquí esto. A ver. Aquí no me va a dar la beta. Un segundo. No. Bueno, pues mi gozo en un pozo. A ver, esperaos un segundo. Ostras, es que me han limpiado hoy el ordenador. Bueno, me han pasado una limpieza de ordenador el técnico y ahora me ha dejado todas las páginas bloqueadas. A ver si puedo entrar en alguna. El economista, a ver si en esta tenemos la beta. IBEX 35, no sé, en cualquiera. Acciona. Martí, Dime. un compañero ha puesto la beta. ¿Sí? ¿Dónde la ha puesto? 0,61. Creo que Agustín. Vale, la he encontrado, ¿no? Es que ahora tengo un bloqueo de pantalla y ya me la ha liado, ¿vale? Entonces,
Si buscamos en Investing, si buscáis en Investing... Bueno, él ya la buscó. Creo que es ¿sí? 0,61, Agustín. Vale, Es es que no igual. sé qué. Lo que me importaba es que pudiera, a ver si, bueno, ya intentaré que para los que no sepan buscarla, pues que aparezca por algún sitio cómo mirarla. Haré una foto de dónde se obtiene. Pero es en Investing, buscamos un valor y debajo, en los datos que pone de cotización, pues aparece ahí calculada la beta. Y esa es la beta apalancada. Aquí tendríamos la Coca-Cola y aquí aparecería, aquí debajo, pues aquí aparece la beta 0,61. Mira, ahí la veis. Ahora ha quedado bien y aquí tenemos la beta en 0,61. Ahora parece que no sé por qué ha caído mejor aquí y tenemos aquí la beta en 0,61. Además de otros datos que nos da, pues tenemos calculada, esta es la beta calculada, la beta con la deuda. Vale, pues bien. Entonces, cuando consiga sacarme esta chisma de encima, pues es que creo que me ha bloqueado los anuncios. Y entonces, claro, pues si no dejo que haya anuncios, no me deja ver la pantalla. Esto del gratis tiene sus costes. Vale, entonces, ¿dónde estoy? Vale, vuelvo otra vez a la pantalla en blanco, ¿vale? Pantalla en blanco para aquello. Entonces calculaba el WACC, ¿no? Y con estos datos, es lo que necesitaba. Vale, con esto vuelvo a compartir archivos, ¿vale? Compartir ahora. Y aquí tengo el ejercicio, ¿no? Entonces, pues como veis, tengo aquí la beta no apalancada. Aquí yo calcularé ahora la beta apalancada, ¿vale? De tal forma, pues bueno, pues que se calcule. Es que es un caso genérico y entonces aquí una de las dificultades era encontrar la beta no apalancada. Pero eso para nosotros ahora no rige, excepto que queráis verlo. ¿Vale? Entonces nos dicen que la tasa de rentabilidad libre de riesgo es del 6%, la prima de riesgo del mercado es del 4%, de 4 puntos, y entonces también nos dicen que el coste de la deuda son 8%, ¿vale? Por lo tanto, podemos calcular por todos los lados lo que es el WACC. Además, nos dicen que el nivel de apalancamiento es del 55%. Con este 55% ya nos están diciendo la parte de recursos ajenos respecto a los recursos totales, que ha de ser de 55%. Muy bien, pues en principio con todos estos datos y además con otro más que nos dicen aquí, ¿no? Que es que el flujo de caja que se estima que crecerán, esto es la G, y nos dicen que la G es el 2%, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos son todos los datos que necesito para calcular, pues, cuál va a ser el valor de la empresa. Fijaos que yo con esto calcularé los free cash flows, ¿de acuerdo? Con esto calcularé el WACC, para hacer la actualización de los free cash flows. Con el último free cash flow, bueno, con el último free cash flow que corresponda, calcularé cuál es el valor terminal y con el WACC también lo actualizaré, con lo que también tendré el valor terminal actualizado. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos que voy a hacer? Lo que me decíais un poco de cuáles son los pasos a realizar. Pues ahora comparto pantalla y con el Excel pues lo vemos, ¿de acuerdo? Comparto pantalla, me voy a compartir la aplicación pantalla, ¿vale? Compartir. Voy a hacer pequeño esto para que si me queréis decir alguna pregunta, pues podáis con el chat, ¿vale? Y aquí tengo una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Que lo que voy a hacer es, pues bueno, pues que esto lo voy a hacer más grande. Fijaos que lo que he hecho en esta hoja Excel ha sido copiar lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias y lo que ha sido el balance. A ver si acaba de pensar la negrita. ¿Vale? Aquí al lado tengo los ratios para la segunda parte del ejercicio. De momento, pues lo que voy a trabajar son sobre la cuenta de pérdidas y ganancias y el EBITDA. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Pues es calcular
las estimaciones que me permiten hacer las proyecciones en cuenta resultados y balance. ¿Vale? Esto sería lo primero que yo tengo que hacer. Entonces, yo partiría de la situación inicial, partiría de unas ventas iniciales y lo que tendría es, pues bueno, pues que las ventas iniciales crecen al 3%, al 4% y lo que se me originaría serían, pues bueno, pues una serie de beneficios o de ingresos y de costes, ¿no? Que es lo que me daría lugar a este EBITDA. De tal forma que yo, lo segundo que yo tengo que calcular, es el EBITDA proyectado. Proyectado para 3, 5 años. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, una vez tengo el EBITDA proyectado, el tercer punto, no necesariamente puedo, el tercer punto y el cuarto punto puedo hacerlos indistintamente. El tercer punto, ¿cuál sería? Calcular los free cash flows. ¿Vale? Y para calcular los free cash flows, necesito calcular el free cash flow operativo, necesito calcular la variación del activo fijo, de lo que es el CAPEX, y necesito calcular cuál es la variación del fondo de maniobra del OPEX. Un segundo, alguien me ha preguntado. ¿Le puede subir el zoom? Sí. Yo ya lo tengo muy subido, pero supongo que sí. ¿Vale? ¿Se ve ahí? ¿Se ve mejor? ¿Vale? Entonces, el tercer punto, que es calcular los flujos de caja libres, ¿no? Y para calcular los flujos de caja libre, necesito calcular el flujo de activo, la variación del activo fijo y la variación del fondo de maniobra, ¿no? Porque, pues bueno, pues para calcular estas tres cosas y calcular el flujo de caja libre. El cuarto punto será calcular el WACC, ¿vale? Cuarto punto será calcular el WACC. Bueno, el WACC lo puedo calcular antes, quiero decir que esto al final necesito calcular el WACC porque el quinto punto, y ahora sí que necesito las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que haré? Pues con el quinto punto voy a buscar calcular el valor terminal, ¿de acuerdo? El sexto punto, pues calcularé el valor actual de los free cash flows. Vaya, un segundo que no me ha saltado el... Calcular el valor actual de los free cash flows que he calculado. En séptimo lugar, voy a calcular el valor actual del valor residual. En octavo lugar, calcular el enterprise value, que es igual al valor actual de los free cash flows más el valor actual del valor residual. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Hay algún punto que puede ser el tercero y el cuarto. Al final, yo para calcular el valor actual necesito el free cash flow y el WACC. Por lo tanto, el tercero y el cuarto son intercambiables. ¿De acuerdo? Entonces, voy a trabajar este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para calcular, ya he calculado el primer punto y el segundo, ¿no? Aquí ya tengo el EBITDA, y también tengo el beneficio neto, ya tengo todos estos elementos, ¿no? Pues por lo tanto voy a calcular el free cash flow operativo, el flujo de caja operativo.
para calcular el flujo de caja operativo, ¿qué es lo que necesito? Para calcular el flujo de caja operativo, lo que haré será, pues bueno, pues partir de, pues, por ejemplo, del EBIT, que es lo que hemos visto, ¿no? Partiremos del EBIT, vaya, si me sabe por en medio, el EBIT, calcularemos los impuestos sobre el EBIT, ¿de acuerdo? Y obtendremos lo que era el BAIDI, o también lo que también llamábamos NOPLAT. Y después calculábamos las amortizaciones, ¿de acuerdo? Y teníamos el flujo de caja operativo. Bueno, y lo pongo en negrita, y aquí, pues el EBIT. ¿Cuál es el EBIT de esto? Pues bueno, pues voy a buscar el EBIT. Bueno, lo voy a poner en la misma columna de los años, Lo pongo aquí. El EBIT es 432, por lo tanto, pues bueno, pues 432, 432. ¿Estamos de acuerdo? El impuesto sobre el EBIT. El impuesto sobre el EBIT, el tipo impositivo es del 35%, por lo tanto, lo que voy a hacer es el EBIT y lo multiplico por el 35%, por el impuesto. Y ya tengo aquí lo que es el impuesto sobre el EBIT. Por lo tanto, esto lo puedo arrastrar y también tengo los correspondientes impuestos que tengo sobre el beneficio antes de intereses e impuestos. Ahora voy a calcular el beneficio antes de intereses y después de impuestos. Pues calculo esto, 432 menos 151. Fijaos que estoy calculando el beneficio sin tener en cuenta el impacto de los intereses. La parte financiera la estoy dejando aparte. Le calculo los impuestos, también obtengo todo esto. Y por aquí ya tengo el BAIDI, ¿de acuerdo? Y ahora las amortizaciones. Lo que voy a hacer es, pues como tengo que sumarle de nuevo las amortizaciones y las amortizaciones las tengo en signo negativo, pongo un menos para que me baje más aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí copio las amortizaciones que tengo arriba y calculo lo que es el flujo de caja operativo, que va a ser igual a ¿qué? Al BAIDI, al beneficio antes de intereses y después de impuestos, más las amortizaciones. ¿De acuerdo? 487 y sumo, y ya tengo aquí, pues, lo que es el flujo de caja operativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya he llegado a este punto de aquí. Ahora voy a buscar lo que son las variaciones en el activo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, las variaciones en el activo fijo. Fijaos que aquí yo tengo el activo fijo bruto, la amortización acumulada, el activo fijo neto. Entonces, pues bueno, pues en principio lo que tengo que tener cuidado aquí es en no utilizar dos veces, las amortizaciones. Fijaos que las amortizaciones ya las he tenido en cuenta y si utilizo el activo fijo neto, en el activo fijo neto ya tengo incluidas las amortizaciones, ¿no? Por lo tanto, si utilizo el activo fijo neto, tengo que quitarle las amortizaciones porque las amortizaciones ya las he tenido en cuenta antes aquí arriba. ¿Vale? Si pusiera el activo fijo neto directamente, pues estaría volviendo a poner otra vez las amortizaciones y solo lo tengo que hacer una vez. Entonces, ¿cuál es la variación? Fijaos que ahora aquí en el flujo de caja operativo, este es el beneficio que me queda después de pagar impuestos y que sería el que yo podría utilizar pues para las siguientes cosas, ¿no? Para las siguientes cosas que son, pues, pagar las deudas, tendré que pagar las deudas con esto, tendré que pagar a los accionistas con esto, ¿de acuerdo? Y también tendré que, pues bueno, pues es el dinero que saldrá para invertir pues en nuevas inversiones. Y también es el dinero que utilizaré pues para comprar nuevas existencias o para dar mayor crédito, etcétera, para el activo corriente. Yo parto de la situación de que no entra más dinero en la empresa, por lo tanto, si yo compro un camión, el camión que voy a comprar el año que viene, si no ha entrado dinero de fuera, el dinero que me sirve para comprar ese camión lo he generado dentro, que es el beneficio que yo he calculado aquí. Este flujo de caja operativo es
el dinero que yo tengo para hacer nuevas inversiones para incrementar el capital. Muy bien, entonces lo que yo quiero saber es precisamente cuánto va a incrementarse ese capital de un año para otro. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser la diferencia entre el primer año y el año anterior, ¿de acuerdo? Y le voy a sumar las amortizaciones, pero no la acumulo, sino que le voy a sumar, en este caso, pues bueno, como lo tengo en signo negativo, le voy a restar este signo negativo, lo que he dotado de amortizaciones, ¿de acuerdo? Entonces tengo estos 206 aquí en estas amortizaciones. Y así lo voy a hacer con todas, ¿vale? ¿Se ve? ¿Dudas al respecto de lo que acabo de hacer? Y con esto obtengo lo que cada año he invertido en activo fijo. ¿Vale? Ahora tengo que hacer las variaciones en el fondo de maniobra, que es lo que yo invierto pues, en activo corriente y en pasivo corriente. Para ello, pues bueno, pues voy a calcular primero el activo corriente y el pasivo corriente del primer año. Entonces, para calcular el fondo de maniobra del primer año, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger las partidas del activo corriente, las cuentas a cobrar, los clientes, más los almacenes, las existencias, ¿vale? Menos los proveedores. ¿De acuerdo? Y este es el primer fondo de maniobra. Si yo cojo para todos los años lo mismo, pues calculo aquí, pues estoy calculando pues, cuál es el fondo de maniobra de cada año. Fijaos que en el fondo de maniobra a veces se incluye la tesorería y yo no la he incluido la tesorería, ¿no? Estoy incluyendo lo que es el fondo de maniobra operativo. Este fondo de maniobra operativo lo tengo así porque, fijaos, yo en principio pienso que la tesorería es un stock y por lo tanto es algo que en las empresas tiene que tender a cero. Las empresas tienen que tender a tener la mínima tesorería posible. Aquí, en este fondo de maniobra operativo, podría tener alguna tesorería, si por ejemplo de estos 154,5 dijera, pues yo resulta que 4,5 los necesito para el día a día y tener un saldo, pues por si acaso me viene alguna factura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tendría un saldo de tesorería, pues mínimo, que me serviría, pues bueno, pues para tener algo de tesorería, pues siempre previsible, ¿no? Y esa tesorería de emergencia, entre comillas, sí que podría introducirla aquí dentro de este fondo de maniobra operativo. Yo aquí he considerado que la tesorería operativa es cero, ¿de acuerdo? Que lo estoy haciendo muy bien y no tengo ninguna tesorería ociosa, sino que, pues bueno, pues el exceso de tesorería, pues bueno, pues es eso, ¿no? Que es algo que no está haciendo trabajar nada o sea, de la tesorería no gano nada en lo que es el producto de cada año, ¿no? La rentabilidad de cada año no viene asociada a algo que yo haga con la tesorería. Por lo tanto, no la tengo en cuenta para calcular esta variación en el fondo de maniobra. El 154,5, esta sería pues una tesorería que tengo ahí que en principio yo no la utilizo para nada. ¿Vale? Si utilizase algo de esa tesorería, la incluiría aquí dentro. ¿Vale? Si utilizo el 4,5, entonces aquí dentro en la variación utilizaría 4,5 dentro de lo que es la variación. Acordaos que el activo corriente es igual pues a las existencias, ¿no? A existencias más los clientes, ¿no? Más el exigible, más el disponible. Este es el activo corriente normal. Aquí, cuando nosotros hablamos de disponible, es el disponible pues, necesario para la actividad. ¿Vale? Y en este caso he supuesto que el disponible necesario para la actividad es igual a 0. Con lo que todo lo que está aquí es disponible, que es un stock que yo tengo y que no me produce nada de rentabilidad. ¿Vale? No me genera nada. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues
la variación del fondo de maniobra, ¿cuál va a ser? Pues bueno, pues estas dos partidas, almacenes y cuentas a cobrar, menos los proveedores. Entonces yo lo que tengo que calcular es la variación. ¿Y la variación cuál es? Voy a hacer una cosa, voy a poner aquí, y aquí voy a poner el fondo de maniobra operativo. ¿De acuerdo? Este es el fondo de maniobra y aquí voy a poner la variación del fondo de maniobra. ¿Y cómo la calculo? El año menos el anterior. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la variación del fondo de maniobra de un año para otro. Y en principio, estos 30,9 es dinero que yo he invertido en más existencias o en más clientes. Fijaos que los almacenes los tengo igual, pero resulta que las cuentas a cobrar pues, han pasado de 51 a 82. Tengo más clientes, doy más crédito. Y los proveedores los tengo igual, ¿no? Pues este mayor crédito que yo he concedido, ¿de dónde ha salido este mayor crédito que yo he concedido? Sale del dinero que yo he ganado el año anterior. Por lo tanto, esto es como si destinara parte de la liquidez a ese tipo de inversiones en activo corriente. ¿Vale? Y ahora ya voy a calcular el flujo de caja libre. El flujo de caja libre, pues ¿cuál va a ser el flujo de caja libre? Pues va a ser el flujo de caja operativo menos las variaciones en el activo fijo menos las variaciones en el fondo de maniobra. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí los free cash flows, ¿no? Que era lo que yo buscaba en el punto 3. ¿Visto? Entonces, voy a calcular el WACC. Voy a calcular el WACC. Para calcular el WACC, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la parte proporcional de recursos propios en relación a los recursos ajenos. Bueno, aquí tengo que poner otra. Necesito la parte proporcional de los recursos, perdón, no lo he hecho bien, un segundo, recursos totales. ¿Vale? La parte proporcional de los recursos ajenos respecto a los recursos totales. ¿De acuerdo? Necesito saber la K sub E y la K sub D. ¿De acuerdo? Y también la T. Entonces, recursos propios, recursos totales. Me han dicho que en el enunciado que lo que tenía era que el director financiero cree que el nivel de apalancamiento ideal es del 55% sobre el total de financiación. Pues el apalancamiento son los recursos totales, los recursos ajenos sobre los recursos totales, y entonces esto es el 55%. ¿Vale? Como sé que estas dos cosas tienen que sumar el 100, pues por lo tanto esto es 1 menos el 55. Bueno, hay que poner un delante. 1 menos el 55, el 45. ¿De acuerdo? Ya tengo los dos porcentajes estos. La K sub D me han dicho que era del 8%. Esto también me lo han dicho. Y los impuestos me han dicho que son del 35%. ¿De acuerdo? Me falta por saber la K sub P. ¿Y la K sub P cómo la calculo? La K sub P la calculo gracias a la rentabilidad libre de riesgo, la beta y la prima de riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. La rentabilidad libre de riesgo también me la dicen, ¿no? Me dicen que la rentabilidad libre de riesgo es del 6%. 6%. La beta me dan la no apalancada, ¿vale? Y la prima de riesgo me dan el 4%. ¿Vale? Entonces, con la beta, ¿no? Con la beta no apalancada. Aquí os voy a poner la fórmula de la beta apalancada y la beta desapalancada, ¿de acuerdo? Entonces, la beta apalancada, la beta apalancada, a ver, la beta L, es beta L, es que tendría que ser en subtítulos, pero bueno, os la voy a poner como... A ver, insertar... ¿no me deja hacer una fórmula?
A ver si me voy a liar, pero bueno. A ver. La beta... Bueno, esto tendría que haberlo escrito diferente. A ver. Vale. Aquí esto es... Ahora explico lo de la beta no apalancada. Sí, ya veis. Tiene su sentido, ¿eh? Entonces, es igual a la beta. Otra vez aquí esto. A la beta desapalancada. Esto de la beta L es leverage y la beta U es unleverage. ¿Vale? Y esto lo multiplicamos por, cogemos un paréntesis, ¿vale? Y aquí dentro 1 más paréntesis, y aquí dentro del paréntesis una fracción en la que esto aquí, recursos ajenos, ¿vale? Y aquí abajo recursos propios, ¿de acuerdo? Y esto lo multiplicaremos. Bueno, me he pasado del paréntesis este, pues es igual. Lo multiplicamos, bueno, lo multiplicamos por 1 menos c. Bueno, ha quedado un poco así, pero yo creo que se ve bien. ¿Vale? Esa sería la fórmula Esta sería la fórmula de la beta desapalancada. ¿De acuerdo? Me han dicho que la beta desapalancada, la beta U, es igual a 1, ¿no? Me han dicho que es igual a 1. ¿De acuerdo? Y entonces también me dicen que es del 55% la deuda y el 45% los recursos propios, ¿no? Por lo tanto, este RA dividido entre RP va a ser igual a, pues bueno, pues 55, que son los recursos propios, ¿no? Los recursos un segundo. Ahora un segundo, busco el enunciado. Los recursos... vale. Los recursos ajenos, un 55, correcto, dividido entre los recursos propios, un 45. Eso es. Vale, sí, lo había hecho bien, Y entonces esto, bueno, si calculamos esto, pues es la beta desapalancada, la beta L, es igual a pues 1,79. Si hacemos esta fórmula, despejamos, no hace falta, la beta desapalancada es la beta 1 multiplicado 1 más, esto es igual a 1,2, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues si multiplicamos 1 más 1,2 que multiplica 1 menos el 35%, me sale que la beta apalancada es de 1,79. Vale, entonces, ¿para qué utilizamos la beta no apalancada? Fijaos, yo he calculado la beta apalancada de tal forma que la he visto en la página web aquella. ¿Cómo se calcula la beta no apalancada? ¿La beta no apalancada qué es? Acordaos que la beta es la sensibilidad de la cotización respecto a un índice. Imaginemos la beta de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene una beta de 0,65, ¿no? O de 0,61. ¿Esto qué quiere decir? Pues que
si Coca-Cola está cotizando en el Standard & Poor's, ¿no? En el Standard & Poor's 500, que es el índice americano, si el Standard & Poor's sube un 1%, Coca-Cola sube un 0,61%. Si Coca-Cola baja un 2%, pues voy a poner un menos aquí, ¿eh? Si Coca-Cola baja un 2%, pues ¿qué ocurrirá con cuánto bajará la cotización de Coca-Cola? Pues bajará 1,2, bueno, esto será esto multiplicado por el 2%, por el menos 2%, por el menos 2, ¿vale? Esto en porcentaje. ¿Vale? Bajará menos 1,22%. Es lo que baja la cotización de Coca-Cola respecto a lo que baja la cotización del índice en general. De cierta forma nos está diciendo cuál es la sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues imaginaos que yo tengo una empresa que no cotiza, ¿vale? Y no sé cuál es su beta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo lo que puedo hacer es calcular cuál es su beta a partir de la beta no apalancada. Es decir, yo cuando con el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi, Coca-Cola y Pepsi, lo que hace que la beta sea sensible o no sensible, o más sensible o menos sensible, son tres cosas. La primera es pertenecer al mismo sector, ¿no? O pertenecer a un sector. Si un sector, pues en general, pues es más sensible a la evolución general de la economía, ¿no? Y como el índice representa más o menos lo que es la economía, pues bueno, pues un sector que sea muy sensible, pues tendrá una beta más alta que otro sector que no sea tan sensible a las variaciones en el índice general. De tal forma, pues bueno, pues que las empresas que están dentro del mismo sector, el que esto varíe o no varíe, pues le va a dar un poco igual, porque funcionarán exactamente igual. El otro elemento es el apalancamiento operativo. Las empresas tienen una relación entre costes fijos y costes variables. Todas las empresas del mismo sector, más o menos, tendrán una misma proporción, más o menos, entre lo que son costes fijos y costes variables. Probablemente entre empresas de diferentes sectores, ¿no? Pues entre empresa cementera y Microsoft, ¿no? Pues seguramente, pues bueno, pues los costes fijos y variables no son iguales, ¿no? Por lo tanto, hacer esto entre diferentes sectores, pues es más difícil, ¿no? Pero entre empresas del mismo sector, pues hay cierta afinidad entre pues, la proporción de costes fijos y costes ajenos y costes variables que tenemos. Y el otro elemento que tenemos para la beta, que es sensible, es el apalancamiento financiero. Y aquí sí que las empresas de un mismo sector pueden ser diferentes, ¿no? Dentro de un mismo sector habrá empresas que están más apalancadas y otras que no están tan apalancadas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues imaginaos que no conozco la beta apalancada de Pepsi, porque imaginaos que no cotiza, pero sí que conozco la de Coca-Cola. Pues entonces, pues lo que conozco es la beta de Coca-Cola, que es del 0,61. Pero este 0,61 es con el apalancamiento de Coca-Cola. Pues lo que hago es quitarle el apalancamiento. Despejo aquí la beta U, ¿de acuerdo? Despejo la beta desapalancada y calculo cuál es la beta no apalancada de Coca-Cola. Es decir, la sensibilidad de B de Coca-Cola, excepto por el hecho de que esté más o menos apalancada. Se lo quito. ¿Vale? Una vez he calculado el efecto de la beta desapalancada, pues los otros dos elementos ya son parecidos a los de Pepsi. Está en el mismo sector y tiene la misma proporción de costes fijos y costes variables. Por lo tanto, la beta desapalancada sí que puedo utilizarla para Pepsi. Entonces, calculo la beta apalancada de Pepsi, utilizando la desapalancada de Coca-Cola y utilizando el apalancamiento que tiene Pepsi. Por lo tanto, estoy trasladando algo que es común a todo el sector a un caso en particular. Por lo que la beta no apalancada, ¿para cuándo la utilizo? La utilizo para, pues, obtener las betas de otras empresas que o bien no coticen o bien, pues bueno, pues no pueda calcularla de una forma directa. ¿Se entiende? Por eso lo apalanco y lo desapalanco. De cierta forma, quito y pongo un poco para arreglarlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues con esto ya tendría la beta, que es del 1,79, y por lo tanto ya podría calcular la K sub P, ¿no? La K sub P sería
la rentabilidad libre de riesgo, más la beta que multiplica a la prima de riesgo. ¿De acuerdo? Y aquí tendría este 607, ¿no? Que es la... Perdón. Aquí ha fallado algo. Sí, claro. El paréntesis de Marras. Bien. De 54. Bueno, claro. Ay, señor. Vale, vale. Fijaos que me ha pillado el porcentaje porque estaba en la misma columna. Oh. ¿Vale? Esto no es un porcentaje, la beta es un número. ¿Vale? La beta es 1,79. Es que me salía extremadamente pequeño y no podía ser. ¿Vale? No, esto es un número. ¿Por qué me sale así? Por favor, 1,79. Ahora, de acuerdo, ahora sí. La beta es un número, y antes me ha pillado el porcentaje porque me ha copiado el formato de la columna de la celda de arriba. ¿Vale? Y he calculado la KSUP y ahora voy a calcular el WACC. El WACC, en este caso, ¿cuál va a ser? Pues bueno, pues lo que voy a hacer es multiplicar los recursos propios multiplicado por el coste de los recursos propios, más los recursos ajenos multiplicado por el coste de los recursos ajenos, que es el 8%, y multiplicado por 1 menos los impuestos. ¿De acuerdo? Me falta un paréntesis. Ahora porque me ha salido un 81. De verdad que hay veces que... ¿Por qué sale esto de 81? He multiplicado. Está claro. Lo digitó, no lo digitó. El paréntesis y no me lo... He pillado el 8 y no el paréntesis. Vaya. Venga, 8,72. Eso es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces he calculado el WACC. Ya tengo calculado el WACC. Entonces, pues bueno, con el WACC calculado ya voy a buscar, pues bueno, pues son los valores actuales del free cash flow. Y el valor actual del free cash flow, pues bueno, pues lo que voy a hacer es utilizar la función VNA, ¿de acuerdo? La tasa es el WACC y los free cash flows son estos de aquí, ¿de acuerdo? Ya tengo el valor actual de los free cash flows. Ahora voy a calcular el valor actual del valor residual. Para calcular el valor actual del valor residual, primero tengo que calcular lo que es el valor residual, ¿no? Y el valor residual lo calcularé aquí. El valor residual es el valor de la renta perpetua que hay a partir del quinto año. Y el valor residual a partir del quinto año, ¿cómo será? El valor residual será igual al término general de una renta perpetua. Entonces, pues bueno, pues la renta perpetua, ¿cómo lo calcularemos? Bueno, el siguiente flujo, el del año n+1, dividido entre la razón de crecimiento, que va a ser el WACC menos la G. ¿De acuerdo? En base a esta fórmula yo voy a calcular lo que es el valor residual. Ojo que el valor residual está en el año n, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor residual en el año 5 será igual ¿a qué? Al flujo de caja del año 6 dividido entre, paréntesis, el WACC menos la G. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo de caja del año 6, ¿cuál va a ser? Será el flujo de caja del año 5 multiplicado por 1 más la G. ¿Vale? Con esto voy ya a montar el valor residual en el año 6, ¿no? Por lo tanto, ¿aquí qué tengo? Voy a calcular el flujo de caja en el año 6. En el año 6, ¿cuál será? El del año 5 multiplicado por paréntesis 1 más
Y la G me han dicho en el enunciado que es del 2%. ¿De acuerdo? Y este es el flujo de caja en el año 6. Ahora voy a calcular lo que es el valor residual en el año 5. El valor residual, ¿cuál va a ser? Va a ser el flujo de caja que tengo en el año 6 dividido entre el WACC, 872, menos el 2%, que es la G. Y por lo tanto, el valor residual va a ser esta cantidad que tengo yo aquí. Este es el valor residual y como he actualizado los flujos de caja, también voy a calcular el valor actual del valor residual. Por lo tanto, coge el valor residual y lo actualizo 5 años, porque está situado en el año 5. Paréntesis, 1 más el WACC elevado a 5 años. ¿De acuerdo? Y ya tengo el valor actual del flujo de caja libre y el valor actual del valor residual. Entonces ya tengo estas dos cantidades. Y ahora voy a calcular el Enterprise Value. Enterprise Value. Y el Enterprise Value va a ser igual a 1.295 más 4.657. Este es el Enterprise Value. ¿Vale? Ahora quiero calcular lo que vale la empresa para los accionistas. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo qué es lo que yo sé? Enterprise Value. Enterprise Value es igual a ¿qué? El valor de la empresa es el valor de las... Si no tenemos el porcentaje del 2%. En principio, esa G perpetua es un poco en función de lo que se piensa que el sector crece a largo plazo. Normalmente la G perpetua acostumbra a estar entre un valor del 0% y del 2, 2,5%. Nunca suele ser superior al crecimiento del PIB mundial. Porque si fuera mayor, imaginaos una empresa que crezca al 5% y el resto del mundo, toda la economía mundial al 2%, esta empresa en el infinito, recordemos que es una renta perpetua, en el infinito, esta empresa llegaría a tener un tamaño superior al de toda la economía mundial, lo que no tendría demasiado sentido. Por lo tanto, lo que hacemos es que sea como máximo más o menos lo que crece la economía mundial. Como mínimo, el 0%. Por debajo del 0% no puede ser, porque si es negativa, eso quiere decir que las ventas decrecen. Y eso significa que si es una renta perpetua que va decreciendo, el valor de la empresa será 0. Por lo tanto, el valor siempre estará entre 0 y 2,5 y 3%. Entonces, una de las opciones es la versión más conservadora, que es decir, pues bueno, pues yo tengo este crecimiento de las ventas que he calculado en base a las proyecciones que he hecho yo, ¿no? Y he calculado estos elementos, pues bueno, pues en función de lo que yo sé, lo que he recogido del mercado, y a partir del 5.º año no sé lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, lo peor que puede pasar es que no crezcan nada las ventas. Y entonces, el modelo conservador es valorar la empresa de tal forma que a partir del 5.º año las ventas se han estancado. Ese es el valor mínimo que tomará la empresa. A partir de aquí, puedes poner un crecimiento moderado, un crecimiento menos moderado, un poco en línea de lo que ha hecho la empresa, en línea de lo que se espera del sector. Pensar que, pues bueno, pues que crezca un 1, un 1,25 o un 2%, pues bueno, pues está un poco en función de lo que el analista cree que puede pasar de una manera más o menos sostenible. ¿Vale? Puedes hacer también un análisis de sensibilidad. Y al final, pues bueno, pues es decir, si la empresa crece a un 1 o a un 2%, el valor de la empresa estará entre este valor y este valor. Le damos valores a la G y en cierta forma podemos dar una horquilla de valores en vez de un solo valor. ¿Vale? Calculado el Enterprise Value, lo que queremos calcular es el valor de la empresa para los accionistas, ¿no? Y el Enterprise Value, ¿a qué es igual? El Enterprise Value es igual a Equity Value, al valor de la empresa para los accionistas, menos la deuda financiera neta. Y la deuda financiera neta será igual a la deuda menos la tesorería. Y aquí es donde, acordaos que la tesorería no la habíamos incorporado al fondo de maniobra, y ahora sí,
Ahora metemos aquí la tesorería. Aquella tesorería que estaba ociosa, la hacemos servir para reducir deuda. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, pues calculamos la deuda financiera neta de esta forma. Entonces, aquí lo que vamos a poner es la deuda financiera neta. ¿Y la deuda financiera neta qué es? Nos vamos al balance. La deuda a largo es 1.699. Fijaos que también es el último de los elementos que no habíamos utilizado. Hemos utilizado todos los elementos del balance y de la cuenta de resultados ya. Solo nos quedaba la deuda a largo y la tesorería. Y ahora cogemos la deuda a largo y le restamos la tesorería. ¿De acuerdo? Y ese es el valor de la deuda financiera neta. Por lo tanto, el equity value es igual al valor del enterprise value menos la deuda financiera neta. El equity value también lo llamamos capitalización bursátil, porque es lo que vale la empresa para los accionistas. Y si cogemos y la capitalización bursátil, el market cap, lo dividimos por el número de acciones, obtenemos la cotización. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos aquí el valor, o bien en general, de toda la empresa, lo que vale para los accionistas, o bien la cotización, que sería la cotización esperada que podemos esperar de lo que valga en el mercado. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Y esto ya es lo que obtenemos. ¿Visto cómo hemos llegado al descuento de flujos? ¿Sí? ¿Dudas? Hola. Entonces nos quedaría el tema de los ratios, ¿no? Y entonces los ratios los voy a poner aquí abajo. A ver si no quiero hacer una foto. Ahora ya se me ha pegado. Bueno, vale. Lo voy a poner debajo a continuación de lo que yo quería, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es primero calcular el PER y después calcular... ¿Vale? Tengo dos ratios. Entonces, pues bueno, pues lo que voy a hacer es calcular el promedio. La tesorería y la deuda a largo. Sí, fíjate que el valor de la empresa es lo que vale para los accionistas y lo que vale para los acreedores. ¿Y qué es lo que yo le debo a los acreedores? Todo lo que yo debo menos lo que tengo en la caja. La caja me sirve exclusivamente para pagar deuda. Es como si yo liquidara la empresa y si liquido la empresa, ¿qué es lo que me queda? Cojo la deuda, ya liquido la parte que yo tengo en la caja, ya mato esa parte directamente y entonces lo que me queda es lo que vale la empresa para los accionistas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a calcular es el promedio de los 2 años, ¿no? El promedio de los 2 años. Fijaos que aquí tengo el valor medio del sector, el valor máximo del sector y el valor mínimo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues hago exactamente con los tres valores, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que sé? Que el PER es igual a la cotización, ¿no? Dividido entre el beneficio por acción. Si multiplico por el número de acciones, cotización y beneficio por acción, también tengo que el PER es igual a la capitalización bursátil dividido entre el beneficio neto. Por lo tanto, esas dos cosas las tengo aquí, ¿no? Entonces, si yo conozco, este es el PER del sector, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a buscar la capitalización bursátil. Si despejo la capitalización bursátil, ¿qué va a ser? La capitalización bursátil va a ser igual al PER del sector multiplicado por el beneficio neto de la empresa. Entonces, pues aquí lo que voy a poner aquí es el beneficio neto. Beneficio neto. El beneficio neto me voy a buscarlo aquí al balance a la cuenta de resultados, ¿no? Y yo tengo, pues bueno, pues aquí me están dando el año 1 y el año 2, ¿no? Pues voy a hacer lo mismo. Voy aquí a calcular el promedio
del año 1 y del año 2. El promedio de beneficios de los 2 años. El promedio de estos 2 años es 287,89. Pues ahora voy a coger el promedio del PER de los 2 años multiplicado por, y aquí voy a coger el beneficio neto promedio de los 2 años. ¿De acuerdo? Para que sea coherente. Y con el máximo y el mínimo también. Entonces, lo que hago es multiplicar una cosa por la otra. Esto multiplicado por el beneficio neto, tal como he calculado aquí, esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Y aquí tengo esta valoración. Fijaos que yo lo estoy comparando con este valor. Tengo, por descuento de flujos, el valor es de 4.408. El PER es el Price Earning Ratio. ¿Vale? Es una relación entre la cotización, lo que yo pago por la empresa y lo que yo gano con la empresa, entre el beneficio, ¿no? Si me dicen que el PER es de 16, significa que yo tardaré 16 años en recuperar, gracias a los beneficios, lo que yo he pagado por la acción. ¿Vale? Me está diciendo esa relación. Entonces, lo que yo he calculado, fijaos, es, en términos medios, la empresa, por el método de ratios comparables, pues vale 4.419, con una horquilla que va de los 6.600 a los 2.600. Pero yo ahora mismo compararía copiar, lo pondría aquí, pegar, y aquí tendría, pues bueno, pues también por PER, el PER, y aquí pondría, pues bueno, pues esta cantidad, 4.419, y aquí pondría, pues la otra cantidad que serían, no, esta, ahí, 4.408, ¿vale? Y ahora voy a coger con el Enterprise Value EBITDA, ¿no? Entonces, con el Enterprise Value EBITDA voy a hacer lo siguiente. Enterprise Value dividido entre EBITDA me está dando la relación entre lo que vale la empresa, el Enterprise Value, lo que he calculado antes, en relación a lo que yo, a mi valor, a lo que yo gano con el beneficio de explotación. En el caso de que la empresa tenga reservas, ¿dónde estarán las reservas? Fijaos que yo en el balance, ¿no? Ahí en fondos propios ya está todos los fondos propios. Aquí fondos propios es capital más reservas. ¿Vale? Es todo lo que yo utilizo como recursos propios. Ya ahí lo he tenido en cuenta ya. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy con el Enterprise Value EBITDA, si este ratio lo multiplico por el EBITDA, ¿qué va a ocurrir? Que Enterprise Value dividido entre EBITDA por EBITDA será igual al Enterprise Value. ¿Vale? Que es lo que yo quiero encontrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a poner aquí el EBITDA de la empresa. Y me voy a la cuenta de resultados, ¿no? Y también este es el beneficio neto promedio. Aquí voy a poner el EBITDA promedio. El EBITDA promedio será promedio de los 2 años que me han dicho, ¿no? Pues de estos 2, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues aquí, cuando yo cojo el EBITDA, pues lo que voy a hacer es utilizar el EBITDA promedio de estos 2 años, 798. ¿De acuerdo? Para el máximo y el mínimo, pues también calculo con el mismo EBITDA. ¿Ok? Y ahora voy a calcular el Enterprise Value. ¿Y el Enterprise Value cómo es? Pues es el ratio. Bueno, me he dejado una cosa, que es el promedio del ratio, entre Enterprise Value EBITDA. Y es igual al promedio de estos 2, ¿vale? Entonces aquí en el value cojo el promedio del ratio del sector de los 2 años multiplicado por el promedio del EBITDA de los 2 años y me sale el Enterprise Value de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces tengo el Enterprise Value. Entonces, pues bueno, pues el Enterprise Value
y lo que yo quiero encontrar es el equity value, ¿no? Entonces, el equity value, que es igual a la capitalización, bueno, ya lo escribiré bien, capitalización bursátil, es igual al enterprise value menos la deuda financiera neta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí pongo la deuda financiera neta, ¿de acuerdo? Que recordemos que era 1.545, igual, voy a poder calcular cuál es el equity value. Aquí el equity value va a ser este menos la deuda financiera neta. ¿De acuerdo? Y de nuevo, pues ya tengo aquí el equity value, igual que aquí tenía la capitalización bursátil, ¿no? Que es lo mismo, que es el mismo concepto. Y entonces, pues aquí también tengo este... ¿Por qué utiliza el mismo beneficio neta? Porque lo que es máximo, mínimo y medio es el sector. Mi empresa tiene el mismo beneficio todo el rato para esos 2 años. Lo que varía es el ratio del sector. El ratio del sector hay un ratio medio y uno máximo y uno mínimo. ¿Vale? Entonces, pues, lo que está fijo es lo que yo gano durante esos 2 años, o lo que yo pienso ganar. ¿Vale? Entonces, pues aquí, pues de nuevo, pues también tengo el 5.240. Por lo tanto, aquí, con el Enterprise Value EBITDA, pues también tengo mi valoración, que es de 5.240. Y vuelvo aquí, vuelvo a coger y a copiar el formato y ya tengo las 3 valoraciones. Y entonces aquí, ¿qué puedo hacer, no? ¿Con cuál me quedo? Pues lo normal que yo haré será ponderar. Ponderar en función de lo que yo creo que es más real, ¿no? Y en principio, ¿cuál es la valoración que yo he trabajado más? En principio, la ponderación, el valor que yo he trabajado más es el descuento de flujos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si esto, pues lo voy a ponderar, pues por ejemplo, por el 70%, 70%. Y este va a ponderar un 15% y este va a ponderar un 15%. De tal forma, pues bueno, pues que el valor final de la empresa, ¿cuál va a ser? Pues este por este, ¿vale? Multiplico por la ponderación y luego sumo los 3 valores. Y me ha quedado, pues bueno, ponderado por los 2 sistemas de valoración que he utilizado. Fijaos que he utilizado descuento de flujos por un lado y después 2 ratios por el otro. Y entonces, pues bueno, pues he utilizado ratios medios, valoraciones medias todo el rato para intentar quitar las puntas de lo que pudiera pasar. Me quedo siempre con los promedios de todo. Y al final, pues bueno, pues lo que hago es utilizar los 3 valores que me han dado, que uno es más de carácter interno, el descuento de flujos, en base a los beneficios que yo pienso que van a realizarse, y el otro es lo que cotizan en bolsa, y un ratio de cotizaciones y beneficios y el otro de EBITDA. Por un lado tengo el beneficio neto, que tiene incorporadas las amortizaciones, tiene incorporados los impuestos, etcétera, y el EBITDA, que no lo tiene, y por lo tanto tengo los 2 aspectos, ¿no? Uno más puro en función de cash flows, ¿no? El EBITDA, y el otro no tanto. Entonces cojo esos 3 valores y los pondero. ¿Por qué 70, 15, 15? Porque me ha dado la gana. Y esto lo hacen cualquier analista. Lo que yo intento es que pondere más el descuento de flujos que los otros 2. Porque los otros 2, ¿qué va a ocurrir con lo que depende del mercado de valores? Pues que en función de que un día esté alto o bajo la bolsa, pues el PER y el Enterprise Value EBITDA estará más arriba o más abajo, ¿no? Y hoy está arriba y mañana está abajo, con lo cual, hombre, pues no tiene tanto sentido. Mientras que el descuento de flujos lo he calculado sin tener en cuenta ese elemento. Y por lo tanto le doy más peso. Ahora, si es el 70, si es el 75, si es el 80, pues esto va un poco a gusto del consumidor. Es aquí donde un poco maquillamos, ¿no? Aquí y en la G. En la G, si ponemos un 2 y un 2,25, pues tampoco se va a notar tanto, ¿no? ¿Cómo discutimos
no vas a crecer al 2, vas a crecer al 2,25. No, eso es difícil de discutir, ¿no? De todas formas, hay formas de calcular la G, en base al ROE y a la tasa de inversión neta. Pero bueno, aquí siempre se puede hacer de más y de menos. ¿De acuerdo? ¿Se ha visto cómo se calcula por descuento de flujos, un ejemplo, y después por ratios? ¿Sí? Ahora os colgaré este Excel y así lo tenéis, ¿vale? Y bueno, si hay alguna duda más, pues ningún problema, por favor, preguntando y lo trabajamos y demás, ¿vale? ¿Sí? Pues muy bien. Pues sí, el Word ya lo tenéis, el Word ya está. Ahora os cuelgo el Excel, porque para que tengáis el mismo Excel, yo tengo un Excel propio, pero para que sea el mismo que hemos utilizado, pues os cuelgo este ahora en el Blackboard, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues venga, nos vemos la semana que viene. Bueno, y mientras tanto, el debate. Muchas gracias a vosotros. Saludos, chao.